Bienvenido a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 351. Nuestro episodio de hoy se llama ¿Cómo leer y comprender la Biblia? A la hora de leer y comprender la Biblia tienes tres ayudantes. En primer lugar, tienes al Espíritu Santo, el mejor de todos. Eso lo podemos encontrar en la carta de 1 Corintios capítulo 2, versículos del 2 al 16. En segundo lugar, tienes a la iglesia. Sería arrogante pensar que el Espíritu Santo solo me habla a mí. Él ha hablado a otros a lo largo de la historia y continúa hablando a su pueblo. Pablo ora porque puedan comprender juntos con todos los santos. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 3, versículo 18. Y en tercer lugar, tienes el beneficio de la razón, tu mente. Pablo anima a cada miembro de la iglesia a que cada uno esté convencido en su propia mente. Romanos capítulo 14, versículo 5. Cuando interpretes la Biblia hay tres preguntas principales que debes hacerte. Primera pregunta que debes hacerte, ¿qué es lo que dice exactamente? Aunque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego, puedes estar seguro de que la mayoría de las traducciones modernas son dignas de confianza y exactas. La segunda pregunta que nos debemos hacer es ¿qué significa? Para responder esta pregunta tienes que preguntarte qué género literario es. ¿Está escrito en historia, en poesía, en profecía, apocalíptico, leyes, sabiduría, evangelios? Los pasajes de hoy son diferentes géneros literarios, poéticos, apocalípticos e históricos, y por lo tanto los leemos de manera diferente. Lo siguiente que debes preguntarte es qué significó para cada persona que lo escribió en primera instancia y para aquellos que lo leyeron u oyeron por primera vez. Después, pregúntate si hay algo que haya ocurrido posteriormente que altere nuestra comprensión. Por ejemplo, ¿qué diferencia supone la venida de Jesús en nuestra comprensión de los pasajes del Antiguo Testamento? En última instancia, toda la Biblia trata acerca de Jesús. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 5, versículos del 39 al 40. Y por último, la pregunta que deberíamos hacernos ya por último es ¿cómo se aplica a mi vida? Es importante este último paso, porque de nada nos sirve de leer y hacernos las otras preguntas si no aplicamos la palabra o lo que Dios nos quiere enseñar a nuestra vida. Para evitar que se convierta en un ejercicio intelectual, tienes que pensar en cómo se aplica a mi vida diaria. Vamos a estar leyendo también el Salmo 144 del 9 al 15 para poder entender un poquito más lo que estamos leyendo. Lo vamos a leer en la traducción, Palabra de Dios para Todos, PDT. Dios mío, te cantaré una nueva canción nueva. Voy a entonarte canciones de alabanza con el arpa de 10 cuerdas. Tú eres el que salva a los reyes y libras a tu siervo David de las armas de sus enemigos. Libérame y rescátame de esta gente extraña que miente y habla mal de mí. Levanta su mano derecha para jurar en falso. Que nuestros hijos sean como árboles fuertes en su juventud, que nuestras hijas sean como columnas labradas que adornan un palacio, que nuestras despensas estén llenas de toda clase de alimentos, que haya miles de ovejas en nuestros campos, que las vacas estén grandes con cría, que no pase ningún enemigo por nuestras puertas ni se lleve a nuestra gente del país, que no haya gritos de dolor por las calles. Qué afortunado el pueblo que vive así, qué afortunado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Qué lindo salmo realmente. Qué afortunados somos de tener al Señor de nuestro lado, que Él sea nuestro amigo en todo momento. Bueno, según lo que acabamos de leer, el primer punto que vamos a ver es ser auténtico con Dios. Y pues aquí vemos una poesía. Dios quiere que seamos auténticos con Él. Los salmos no son oraciones de gente buena que usa un lenguaje educado. A menudo son ásperos, terrenales y duros. Son una respuesta honesta, verdadera y personal a Dios. Los salmos están escritos en un lenguaje poético. El poeta Robert Burns escribió: mi amor es como una rosa roja, muy roja. No quería decir que lo fuera literalmente, pero esa es la poesía.
Gran parte del lenguaje de la teología comporta la comparación. Cuando dos cosas se comparan, esto no significa que sean iguales en todos los aspectos. Por ejemplo, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Este salmo expresa sentimientos también humanos. Por ejemplo, en nuestro pasaje de hoy el salmista escribe: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira. Obviamente no es verdad que todos los extranjeros sean mentirosos y embaucadores, pero los salmos a veces expresan ira hacia Dios y sed de venganza hacia otras personas. No significa que estos sentimientos estén bien, pero son respuestas sinceras que muchos de nosotros sentimos en diferentes momentos de nuestra vida. Y sí que lo hemos sentido. David estaba en medio de una guerra y era atacado con regularidad por ciudades de estado extranjero. El conflicto armado era un hecho en su vida y en esta coyuntura en la que da gracias a Dios por adiestrar sus manos para la guerra. Esto no significa que debemos emular esos sentimientos. Tanto como en el Antiguo Testamento se dice que tenemos que tener un amor. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento se dice que debemos tener un amor especial por los extranjeros y los que son de afuera. Pero hay otros sentimientos que pueden sentirte inspirado a seguir. Por ejemplo, las palabras de David en el versículo 9 nos inspiran a alabar. Continúa hablando de su anhelo de la bendición de Dios para su familia, su trabajo y la seguridad de la nación. Termina diciendo: dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tu bendición está sobre la iglesia, el pueblo cuyo Dios es el Señor. Te alabo hoy y oro para recibir tu bendición en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi ciudad, en toda mi vida. Gracias, Padre bendito. Amén. Vamos a estar leyendo también Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9. Empecemos leyendo Apocalipsis 8. Igualmente en la PDT, Palabra de Dios para Todos. El séptimo sello. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante casi media hora. Luego vi a los 7 ángeles de pie ante Dios y cada uno recibió una trompeta. Llegó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. El humo del incienso salió del recipiente que el ángel tenía en la mano y llegó ante Dios junto con las oraciones de su pueblo. Luego el ángel tomó el recipiente donde estaba el incienso, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Hubo truenos, ruidos, rayos y terremotos. Los 7 ángeles tocan las trompetas. Luego los siete ángeles con las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemaron la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y todo el pasto. El segundo ángel tocó la trompeta y cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña envuelta en llamas que hizo que la tercera parte del mar se convirtiera en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres del mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella encendida como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y manantiales. La estrella se llamaba Ajenjo y volvió amarga la tercera parte del agua de los ríos. Mucha gente murió por haber bebido de esa agua. El cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol, la luna y las estrellas fueron golpeadas y se oscurecieron. Así una tercera parte del día y de la noche quedaron sin luz. Entonces vi un águila volando alto y oí que decía con voz fuerte: desastres, desastres, desastres para los habitantes de la tierra. Comenzarán después de que los 3 últimos ángeles toquen las trompetas. Tremendo. Bueno, vamos a estar leyendo también Apocalipsis capítulo 9, igualmente en la misma versión PDT, Palabra de Dios para Todos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella recibió la llave de la entrada al abismo profundo.
Entonces la estrella abrió la entrada y allí salió humo como un gran horno, y el humo oscureció el sol y el cielo. Del humo bajaron langostas a la tierra que recibieron un poder como el de los escorpiones. Se les dijo que no dañaran el pasto, ni las plantas, ni los árboles, sino a la gente que no tuviera la señal de Dios en su frente. Pero no podían matar a la gente, sino torturarla durante 5 meses. El dolor que causaba era como el de una picadura de escorpión. Durante esos 5 meses la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte se alejará de ellos. Las langostas parecían caballos listos para la guerra. En la cabeza tenían algo parecido a una corona de oro y su cara era como de un ser humano. Su crin era como el cabello de las mujeres y sus dientes como los de los leones. Tenían corazas como corazas de hierro y sus alas sonaban como carros llevados por caballos que corren a la guerra. Tenían colas como de aguijones, parecían a las de los escorpiones, en las que llevaban el poder de hacer sufrir a la gente durante 5 meses. El rey de las langostas era el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer gran desastre ya pasó, pero aún faltan por venir 2 más. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Vamos a ver cuál es el segundo punto según lo que acabamos de leer aquí en los 2 capítulos de Apocalipsis. El segundo punto es: marca la diferencia con tus oraciones, y es una lectura apocalíptica. La literatura apocalíptica es una literatura de sueños y visiones de misterios divinos y el final de la historia. Está llena de símbolos que necesitan ser decodificados. En ella se nos dan destellos de cosas que suelen estar en un límite de la comprensión humana. Sus complicadas y fantásticas imágenes pueden ayudarnos a captar cosas que están más allá de la comprensión. La literatura apocalíptica es notoriamente difícil de interpretar dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia se encuentran en varios lugares y especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Típicamente la lectura de los textos apocalípticos de hoy no es fácil de entender. Parece que Cristo está llamando al mundo al arrepentimiento y advierte del juicio inminente. Antes del juicio hubo silencio en el cielo como media hora. Durante este periodo de temblor e intriga, todo el cielo está callado, posiblemente como símbolo de la oportunidad de que las oraciones del pueblo de Dios sean presentadas y escuchadas por Dios. Las 7 trompetas sugieren que está haciendo todo lo posible por llevarnos al arrepentimiento. El deseo de Dios es advertirnos de las irremediables consecuencias de nuestros caminos. Los primeros 4 trompetas anuncian el daño a la naturaleza. Sucede un desastre medioambiental, caos en la creación, tragedia humana y daño en el cosmos. Después los ángeles quinto y sexto anuncian el daño a los seres humanos. En medio de todo esto vemos la importancia de nuestras oraciones. Se acercó otro ángel y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. El efecto preciso de nuestras oraciones no está claro, pero está claro que tus oraciones son escuchadas por Dios. Tus oraciones importan y marcan la diferencia. Vivimos en el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vemos pruebas de que mucho de aquello sobre lo que se escribe en estos capítulos está sucediendo en nuestro mundo. Nuestra respuesta debería ser la oración y el arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, quiero examinar mi propia vida y arrepentirme de cualquier pecado conocido. Gracias porque escuchas mis oraciones y estas marcan la diferencia. Amén. Vamos a estar leyendo también en Esdras capítulo 1 y Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 1, igualmente vamos a leerlo en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Esdras 1, decreto de Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor inquietó el espíritu de Ciro para que se cumpliera la profecía del Señor comunicada por intermedio de Jeremías. Ciro lo hizo circular por escrito e hizo también que lo leyeran en todas partes del reino.
El decreto era este: Ciro, rey de Persia, decreta lo siguiente: el Señor Dios del cielo me dio todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, quien está en Jerusalén. En cuanto a los que de ese pueblo que decidan quedarse en este país, que ayuden a los que se van desde el lugar donde viven, que manden oro, plata, bienes y ganado junto con ofrendas para el templo de Dios en Jerusalén. Regreso de los exiliados. Entonces los jefes de la familia de las tribus, de la familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas se prepararon para ir a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor junto con todos los que Dios había animado. Todos sus vecinos les dieron voluntariamente muchos regalos, oro, plata, ganado y otros objetos de valor. El rey Ciro también hizo entregar los objetos que pertenecían al templo del Señor y que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, le dijo a Mitridates, su tesorero, que los sacara, los contara y se los entregara a Sesbazar, líder de Judá. Esos son los objetos que trajo Mitridates: 30 copas de oro, 1000 copas de plata, 29 cuchillos, 30 tazones de oro, 410 tazones de plata y 1000 cosas más. En todas fueron 5400 objetos de oro y plata. Sesbazar los llevó todos cuando los exiliados salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Vamos a estar leyendo también Esdras capítulo 2 en la misma versión, PDT, Palabra de Dios para Todos. Exiliados que regresaron. Esta es la lista de los exiliados de esta provincia que regresaron. En el pasado, el rey Nabucodonosor de Babilonia los había llevado desterrados a Babilonia. Todos estaban ahora de regreso en Jerusalén, en Judá y en cada uno de sus pueblos. Estos son los que regresaron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bilbán, Reú y Bana. Esta es la lista y el número de los israelitas que regresaron. Descendientes de los paros: 2172 de Cefatías, 372 de Araf, 775 de Pafat Moab, es decir, los de Jesúa y de Joab, 2812 de Elán, 1254 de Satú, 945 de Sakai, 760 de Baní, 642 de Bebai, 623 de Afgan, 1222 de Abonicán, 666 de Bigbain, 2056 de Abidín, 454 de Ater, es decir, de Ezequías, 98 de Bisai, 323 de Jorá, 112 de Jasún, 223 de Gibar, 95 del pueblo de Belén, 123 hombres del pueblo de Netofá, 56 del pueblo de Anatoc, 128 del pueblo de Asbabet, 42 de los pueblos que Kiriat Jearim, Cafira y Berog, 743 de los pueblos de Ramá y Geba, 621 del pueblo de Mismac, 122 de los pueblos de Betel y Ai, 223 del pueblo de Nebo, 52 descendientes de Macpit, 156 hombres del otro pueblo de Elam, 1254 del pueblo de Harim, 320 de los pueblos de Log, Hadín y Ono, 725 hombres del pueblo de Jericó, 345 del pueblo de Sena, 3.630 sacerdotes descendientes de Jedaías de la familia de Jesúa, 973 de Imer, 1052 de Pasur, 1247 de Harim, 1017 levitas descendientes de Jesúa y de Cadmiel de la familia de Odavías, 74 cantores descendientes de Asaf, 128 porteros descendientes de Salún, de Ater, de Talmón y de Acún, de Hatita,
y de Sobai, 139 servidores del templo de los descendientes de Gisá, Hasufa, Tabaoth, Queros, Sigafá, Padón, Lebana, Hagabá, Acub, Hagán, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaía, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Asena, Meunín, Nefusin, Badbuk, Hakafá, Harhur, Bazlud, Mejida, Harsa, Barcos, Sísara, Tema, Nisaac y Hatitfa, descendientes de los servidores de Salomón. Los descendientes de Sotai, Sofederet, Peruda, Jalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Hatil, Pokeret, a Seballín y Amón. En total, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón eran 392. Estos son los que regresaron a Jerusalén de los pueblos de Tel, Melac, Tel, Hassá, Kerub, Adón y Emer, pero no pudieron demostrar que sus antepasados eran de Israel. Descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 652. Estos son los descendientes de los sacerdotes que también pudieron demostrar que sus antepasados eran israelitas, descendientes de Jadaías, Cos y Barzilai. Este Barzilai tenía en realidad otro nombre, pero como se casó con la hija de un hombre de Galaad llamado Barzilai, decidió tomar ese nombre. Ellos buscaron sus registros familiares en la lista oficial, pero no pudieron encontrarlos y por eso fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les ordenó no comer ningún alimento sagrado hasta que hubiera un sacerdote que pudiera usar el urín y el tumín para preguntarle a Dios qué hacer. El grupo que regresó estaba compuesto de un total de 42.360 personas, esto sin contar 7.337 esclavos y esclavas que también venían acompañados de 200 hombres y mujeres cantores. Tenían 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. ¡Wow! Menos mal no nos pusieron a todos los nombres de los millones que había, porque estaba bastante difícil la lectura. Bueno, vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de esta lectura difícil de Esdras con estos nombres extraños. Ya sabes, si le quiere poner un nombre a sus hijos, los que están escuchando, a sus nietos, aquí hay bastantes en Esdras, capítulo 2. Bueno, el tercer punto que podemos ver aquí es: cumple el propósito de Dios para tu vida. Y es histórico, esto que acabamos de leer. Dios tiene un propósito para tu vida. Estás llamado a hacer algo especial para Él. El libro de Esdras nos muestra que incluso cuando sea un plan de Dios, habrá muchísima oposición y resistencia, pero Dios está contigo y los planes de Dios triunfarán finalmente. En el libro de Esdras nos encontramos en el territorio más familiar de la historia. Los libros históricos de la Biblia no son simplemente registros de lo que sucedió, también dan interpretaciones para los sucesos que describen. Los escritos históricos eran vistos como una actividad profética. A la vez que registraban los hechos, explicaban o revelaban cómo obraba Dios en los sucesos que se describen. El primer versículo de Esdras es un ejemplo excelente de esta combinación de hechos e interpretación. En el primer año del rey de Ciro, del rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Las inscripciones coetáneas de aquel momento muestran cómo Ciro permitió que otras naciones cautivas regresaran a su hogar también. A la vez, el escritor explica el significado de estos sucesos históricos y subraya cómo cumplieron la temprana profecía de Jeremías de que el exilio durara aproximadamente 70 años. Jeremías en el capítulo 25, versículo 12 y Jeremías 29, versículo 10. Esta no solo es una lección de historia antigua, es una revelación de Dios. Nos muestra la fidelidad a su pueblo y nos recuerda que es un Dios que salva, demostrando cómo Él tiene el mando y el control de la historia.
Los sucesos de Esdras describen en estos capítulos acaecieron en 536 a.C., después de 70 años del declive, derrota e exilio, viene un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, al que se le permitió regresar a casa. El decreto de Ciro permitió a los judíos regresar y reconstruir el templo de Jerusalén. Esdras se centra en la reconstrucción del templo y Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero lo que motiva a ambos en su interior era exactamente lo mismo. Estaban preocupados por la gloria de Dios y el pueblo de Dios. Ambos, cada uno a su manera, cumplieron el propósito de Dios para su vida. Hoy, al igual, para ti tienes un único propósito para tu vida. Todos tenemos diferentes proyectos dependiendo de nuestros diferentes trabajos, pasiones y dones y el propósito que Dios nos ha dado. Pero la motivación que nos mueve debería ser la misma, la preocupación por la gloria de Dios y por el pueblo de Dios. Dios cumplirá su propósito para ti. Amén, que así sea. Para mí, para mis hijos y toda mi descendencia. Vamos a orar. Señor, quiero estar dispuesto a que cumplas tu propósito para mí en mi vida y que traigas gloria a tu nombre. Amén. La pastora Pipa añade: he estado repasando la larga lista de nombres de quienes regresaron del exilio en Esdras 2. Contaron a la gente porque la gente cuenta. Sí que sí. Bueno, pero menos mal no fue toda la lista. Solamente contaban los líderes. Bueno, este devocional ha terminado, pero recordemos que este devocional hermoso fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a ese devocional fue la voz de Angélica Rojas.